Hola amigos y amigas del Ciudadano, estamos en una transmisión muy especial el día de hoy porque les vamos a explicar con peras y manzanas la diferencia entre un Congreso Constituyente y una Asamblea Constituyente. Para eso nos encontramos hoy día junto a Matías Sagredo. Matías es el fundador de la Red de Estudiantes por la Asamblea Constituyente y a la vez también es profesor en el método Montessori. Así que una persona totalmente válida para poder explicarnos en detalles esto. Quiero aprovecharlos de invitar a adquirir la edición del Ciudadano, que ya está en kioscos, con su hashtag Fuera Piñera. Así que vaya por su ejemplar al kiosco más cercano y así le da larga vida al periodismo independiente. Hola Matías. Hola Bruno, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Matías, quiero partir con esa pregunta que mencionaba en la presentación. Si le puedes explicar a las personas la diferencia que existe entre un Congreso Constituyente y una Asamblea Constituyente y por qué esta sería o no sería una trampa del gobierno de Sebastián. Bueno, para responder esa pregunta me voy a permitir retroceder un poquito, ¿no? No es primera vez que estamos luchando por la Constituyente y no es primera vez de que acuden a ciertas trampas para impedirla. Ya el año 89 la demanda unitaria era una asamblea constituyente, era lo lógico. Como en Alemania, cuando sale Hitler, se convoca una constituyente, Mussolini igual se convoca una constituyente. Entonces ellos llegan a un acuerdo secreto de impedir la asamblea constituyente y, ¿qué es lo que hacen? Invitan al pueblo a aprobar ciertas reformas, sin informarles que esas reformas, el objetivo que tenían era impedir la asamblea constituyente, sacando el plebiscito y aumentando los quórum a los 2/3 de la misma Constitución. O sea, nos engañaron, nos hicieron votar a nosotros a favor de las cadenas que hoy impiden la Asamblea Constituyente. Eso es en 1989 y yo he conversado con otras personas, están olvidadas de ese plebiscito, ¿eh? Ellos se acuerdan solamente del plebiscito del sí y el no, y no luego de este, que tengo entendido incluso ahí nos hicieron aprobar las concesiones plenas para la explotación de recursos naturales, era una de las modificaciones que introdujeron en la Constitución, pero bueno. El punto es que ese fue el primer gran para asegurar de que nunca tuviéramos la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. Esto lo confesaron tanto miembros de la Concertación como Edgardo Benninger, como miembros de la Junta Militar, sus asesores intelectuales como Sergio Díez. Confesaron el acuerdo real, el acuerdo secreto de ese llamado acuerdo nacional era impedir para siempre que pudiéramos convocar una asamblea constituyente. Sin embargo, como el soberano no es un presidente, no es un rey, no es un congreso, es el pueblo, no pueden impedirla sino que aplazarla mediante engaños, mediante subterfugios, mediante ambigüedades o, como se dice, tergiversaciones, incluso tergiversaciones jurídicas. ¿Qué pasó? Bueno, la demanda volvió a florecer, más o menos el 2005-2006, Lagos nuevamente la trata de adormilar con una reforma diciendo que ya tenemos nueva constitución. Sin embargo, surgen ciertos movimientos como la Red de Estudiantes y otros activistas que nos dedicamos desde el año 2006 a luchar por una constituyente. Luego se hace visible nuevamente desde el 2011 y vienen nuevas trampas. Entonces inventan proyectos para que todavía están vigentes y que ahora los quieren reflotar, como por ejemplo la comisión bicameral. ¿Qué significa eso? Un grupo de 10 diputados y 10 senadores que asumen el poder constituyente sin preguntarle a nadie. Era lo que proponía Saldívar. Saldívar el año 2012, por ahí por febrero, en un momento en que nadie supiera de qué se estaba hablando. Siempre trampitas para poder impedir la constituyente. Entonces llegamos ahora al 2019 y el gobierno, que ya se ve acorralado en el sentido de que si se resta 100% de la demanda de nueva constitución, ya saben lo que les significa es desaparecer del mapa político, es decir, ser absolutamente aniquilados políticamente, desaparecer en las próximas elecciones. No tienen otra alternativa más que ceder a esta demanda ciudadana, pero siempre con trampas para evitar la constituyente. ¿Por qué hacen trampas? Porque, como todos sabemos, esa constitución es la que protege, resguarda y asegura los grandes privilegios de estos pequeños grupos económicos nacionales y transnacionales. Por lo tanto, van a poner trampas hasta el mismo día último en que aprobemos la constitución. ¿Cuáles son esas trampas? Podríamos contarlas hoy día.
Me parece. A ver, si las puedes enumerar, esto es muy interesante. Les pedimos a todas las personas que están siguiendo esta transmisión que la compartan desde ya. Llegar con este contenido a la mayor cantidad de personas es importantísimo en estos momentos. O sea, los cambios que se produzcan de aquí para adelante nos van a afectar por las próximas 3 décadas como mínimo. Así que vamos, Mati, a ver si uno a uno puedes ir contando las trampitas que nos tienen preparadas y a las que tenemos que estar atentos. Bien, bueno, los que se van sumando a la transmisión. Les contamos, esta es la primera trampa quizás desde el gobierno. Ya hay otras que las lanzaron antes, como dije, la comisión bicameral. Nosotros hemos venido advirtiendo desde el día 1 en que comenzaron las protestas, en todas las asambleas que hemos ido, dijimos, uno de los pasos va a ser cambiarle de nombre al Congreso y decir, tranquilos ciudadanos, vamos a tener constituyente. El Congreso ahora se llama constituyente, esperando que la gente se vaya para la casa tranquila. Bueno, ese es el anuncio que hicieron el día de ayer. Tengo entendido, se reunió Alamán con otros personeros de derecha en la casa de Piñera y ahí cocinaron durante toda la tarde y salieron con el anuncio en la noche de que iban a llamar a este Congreso Constituyente. ¿Por qué Congreso Constituyente es una trampa? Es la trampa más burda y fácil de velar, ¿no? Porque simplemente, en vez de convocar a un cuerpo electo por el pueblo, que se encargue única y exclusivamente de redactar una nueva constitución y que sea plebiscitada, simplemente el Congreso actual asume las funciones constituyentes y se cambia de nombre, nada más. Eso es una trampa por donde se mire. ¿Qué va a pasar? Van a discutir como lo han hecho los últimos 30 años, no van a llegar a nada y los cambios que se hagan van a ser cosméticos, iguales que los del 2005. Simple. Bueno, hoy el senador Guillé y el senador Navarro han salido a rechazar esta iniciativa y han dicho que incluso ponen sus cargos a disposición, que lo que debiese suceder es que se debiese llamar a elecciones anticipadas y a la vez se debiese llamar a la elección de una asamblea. ¿Tú coincides con eso? Bueno, si ellos tienen esa iniciativa, se celebra, pero el punto importante no es ese, el punto importante es que exista el momento en que se respete al poder constituyente, que es el pueblo, y se le pregunte al soberano qué es lo que quiere hacer con su propio país. Es decir, se nos pregunta a nosotros, ¿quiere usted seguir con la actual constitución o quiere transformarla mediante una asamblea constituyente electa por el pueblo que luego plebiscite ese texto? Eso es el hito fundamental. Si renuncian, si no renuncian, si hacen campaña adentro, si hacen bancadas o no hacen, al pueblo le da lo mismo. El 70% de la población desaprueba a todos los partidos políticos, desde Evópoli hasta el Frente Amplio. Es unánime. La gente no se siente intermediada por ninguna cúpula partidaria. Lo que le importa a la gente hoy es que por una vez en nuestra historia como nación se nos pregunten las cosas y nosotros decidamos directamente sin intermediario. Y luego de un plebiscito, donde finalmente es la ciudadanía que decide si quiere o no quiere una asamblea constituyente, ¿cuál es el paso inmediatamente posterior a este? Bien, hay 3 pasos fundamentales y esto es lo que quiero que los seguidores del Ciudadano y todo ciudadano le llegue ojalá esta información y decida qué hace con ella. Pero hay 3 pasos fundamentales para que aseguremos de que este proceso esté libre de fraudes, como nos han venido viendo desde el 80, el 89, el 2005 y lo que quieren hacer ahora. ¿Cuáles son esos pasos? Paso 1, que incluye 2 aspectos. Primero, referéndum convocante o plebiscito convocante. Se convoca a la ciudadanía que a través del voto decida soberanamente si quiere convocar a una asamblea constituyente. Pero junto con eso, ojo, esto es muy importante, tiene que plebiscitarse las bases de funcionamiento de dicha asamblea. ¿Qué pasa si las bases de funcionamiento no se plebiscitan? ¿Qué es una base de funcionamiento o un reglamento de funcionamiento? Es donde dice claramente el periodo de funcionamiento, cuánto tiempo va a durar, porque tiene que tener un límite. Tú no puedes elegir una asamblea constituyente con tantos poderes que no le pongas límite de tiempo, ¿no? También puede haber una trampa posteriori. Tiene que haber un reglamento que se plebiscite con el tiempo, las funciones específicas de dichos asambleístas y el método de elecciones. Que ese método de elecciones tiene que ser libre y en igualdad de condiciones para todo ciudadano.
No puede ser que los asambleístas sean solamente personas que militen en partidos políticos o que tengan que someterse a la voluntad arbitraria de un comité central. Si yo, tú o los que están escuchando este mensaje quieren ser candidatos y no pueden serlo, porque además para inscribir su candidatura independiente tienen que tener millones de pesos para financiar la recolección de firmas y unas campañas gigantes, no correspondería a un verdadero proceso democrático, porque el 1% solamente milita. Bueno, en resumen, paso 1 fundamental, referéndum convocante y plebiscito de las bases de funcionamiento. Antes que pasemos al punto, tú decías, de la forma en que se eligen los futuros asambleístas de la Asamblea Constituyente, que es el órgano encargado de la redacción de esta nueva Constitución. Sin lista, ¿no? Mira, no hay una receta clara, pero lo importante es que sea en igualdad de condiciones, o sea, que cualquiera pueda ser candidato, que no sean un candidato, un voto, ¿no? Para que sea un voto universal y finalmente lo que prime sea la democracia, porque si empezamos con listas se van a empezar a sumar los unos a los otros. Claro. Y pueden haber trampas en ese proceso también, ya más finas, ¿no? Como también puede jugar en contra también que se haga por sectores sociales, porque si tú haces elecciones por sectores sociales, los sectores sociales son infinitos, no hay límite para eso y terminarías dejando afuera a quien no se siente parte de ningún sector social. Entonces lo mejor es que sean elecciones proporcionales, libres, directas e igualitarias. Así. Matías, ¿y qué te parece que esa conformación de la asamblea o la elección de los futuros asambleístas sean 2 personas por comuna? En Chile tenemos 345 comunas, para que así la Asamblea Constituyente esté representada la totalidad, ¿no es cierto?, de los territorios del país. Tendríamos finalmente una asamblea conformada por 690 personas. Puede ser una alternativa. Un hombre y una mujer por comuna. Puede ser una alternativa, no hay una receta como te digo, lo ideal sería estudiar distintas propuestas, que la misma gente social vaya conociendo cómo se hizo en distintos países y podamos nosotros ser los pioneros también de inventar un nuevo sistema más democrático que todos los anteriores. La idea es siempre avanzar. Pero obviamente hay que equilibrarlo. También, si fuese como dices tú, hay comunas que tienen 1,5 millones de habitantes y hay otras que tienen 10.000 habitantes. Entonces, ¿cómo equilibrar eso? Bueno, sería una pregunta. Ahora, los otros pasos importantes, si quieres podemos contar el paso. Sí. Será que eso se va a ir definiendo más que seguro al calor y al tenor de los distintos cabildos comunales, las asambleas que se están dando espontáneamente a través de todo Chile. Y vamos entonces al punto 2, donde tenemos que poner el foco. Sí, el punto 2. Pero se me olvidaba de señalar qué pasa si se viola el punto 1, cuál es el peligro, por qué no imponer una asamblea constituyente sin referéndum convocante, cuál es el riesgo de trampa. Bueno, hay algunos países en donde se han saltado ese paso fundamental y al no ser convocado por el pueblo, la asamblea constituyente termina teniendo las características de funcionamiento que le conviene al ejecutivo de turno, ¿ya? O un sistema electoral que le conviene al ejecutivo de turno. Y me voy a atrever a dar un ejemplo que es algo polémico y que puede ser un poco tabú. Venezuela tuvo 2 asambleas constituyentes en los últimos 14, 15 años. Una al año 99, en donde por consulta popular se le pregunta al pueblo si quiere seguir con la constitución anterior o quiere convocar una asamblea constituyente, y junto con eso se le pregunta a la ciudadanía si está de acuerdo con las bases de funcionamiento. En el caso venezolano del 99 se cumplió, o sea, lo hicieron bien, perfecto, con los 2 pasos del primer paso, ¿no? Las 2 partes fundamentales. Entonces había una claridad en cuánto iba a durar la asamblea, en cuál era su función específica, que era redactar un texto nada más, sin funciones de gobierno. La asamblea constituyente no gobierna, no asume funciones de Estado. Sin embargo, en ese mismo país, en el año 2017, se convoca nuevamente una constituyente, sin embargo, no se plebiscita, fue convocada desde el Ejecutivo. Es decir, la ciudadanía no tuvo la oportunidad de decidir mediante el voto si quería seguir con la anterior, que había aprobado por un 80%, o si la cambiaba, y tampoco se plebiscitaron las bases, por lo tanto quedó abierta la posibilidad de que la asamblea no tenga una fecha límite de tiempo. Bueno, eso es lo que no tenemos que repetir, tendríamos que hacer como se hizo en la primera experiencia. Claro. Como tú dijiste, bases bien claras del funcionamiento de la asamblea, tiempo definido. Claro. Así es. ¿A qué más tenemos que poner atención, Matías? El paso 2 es el más tramposo generalmente en las experiencias internacionales y estamos viendo ya en el caso chileno que para allá va la cosa. Es decir, el paso 2 es elecciones abiertas y en igualdad de condiciones de los delegados que van a conformar la Asamblea Constituyente. Es decir, que esta Asamblea solo puede ser conformada
por delegados electos por el pueblo. No es una comisión mixta, no es un grupo de expertos, no es una convención constituyente, este invento que están lanzando, en donde un porcentaje de parlamentarios más un porcentaje de ciudadanos electos por el pueblo. No, eso no es asamblea constituyente, porque según el constitucionalismo básico que te pasa en primer año de universidad, el único poder constituyente es el pueblo. Por lo tanto, el poder constituido anterior no tiene ningún pito que tocar, no tiene que entrometerse en el proceso constituyente, son dos cosas aparte. Por lo tanto, este cuerpo colegiado que se elige debe ser directamente electo por el pueblo. Y ahí están las trampas, la mayoría de las trampas que están tratando de meter. ¿Ahí llegamos hasta la trampa número 2 o contaste la trampa número 3 ya? Bueno, no, ese es el punto número 2. Para que no haya trampa, entonces, debemos exigir, defender, pero con claridad rotunda, solo es una asamblea constituyente electa en su totalidad por el pueblo la que puede redactar la nueva constitución. Si no es así, estemos seguros de que va a haber trampa. Bien, Matías. Faltaría el paso 3. Y ya, bueno, y debe ser lo que está esperando la audiencia, ¿no? El paso 3. Sí, el más importante. Este es el más clave. En algunos países, podría contar el ejemplo de uno, donde este paso 3... hay un caso en especial donde no se cumplió y quedó todo un país desilusionado, que es el caso de Islandia, ¿no? Bien, tú recordarás, y los auditores... Bueno, es interesante que tú plantees esto, porque generalmente se asocia por las personas a una asamblea constituyente a gobiernos de izquierda, se asocia, qué sé yo, al caso venezolano, al caso ecuatoriano, al caso boliviano, y hay que hacer entender que un proceso de asamblea constituyente es un proceso democrático que se lleva adelante se ha llevado en varios estados a lo largo del mundo, independientes si estos son de derecha o de izquierda. La asamblea constituyente no es propiedad de ningún partido político ni de ningún sector. Nada. Pertenece al pueblo. Exacto. Qué bueno que lo mencionaste, porque eso debe derribarse, ese miedo infundado, deliberado por los medios de comunicación. Ha sido una campaña, más o menos desde el año 2009 en adelante, demonizar la Asamblea Constituyente como algo chavista o casi terrorista, ¿no? Y nada que ver. O sea, nada que ver. La Asamblea Constituyente es la normalidad en todo proceso constituyente en el mundo. En la mayoría de los países del mundo, el método normal para hacer una nueva constitución es una asamblea constituyente. No lo digo yo, lo dice las Naciones Unidas en su estudio sobre asambleas constituyentes. Entonces, es una mentira deliberada para infundir miedo. Entonces, en el caso de Islandia, por ejemplo... ¿Qué es el punto 3? El punto 3, ¿cuál es el punto 3? Que una vez que se redacta esta nueva constitución, que la redacta la asamblea, que, ojo, voy a citar a Fernando Atria, que yo lo estimo mucho, pero cometió un error en el Mega cuando dijo una palabra que se le salió. Él dijo que la Asamblea Constituyente delibera, y eso es falso. La Asamblea Constituyente propone, y el pueblo delibera. La Asamblea Constituyente solamente redacta un proyecto, luego lo entrega al pueblo para el paso 3, que es un referéndum aprobatorio o plebiscito aprobatorio, donde nosotros como ciudadanos, 2 millones de chilenos que tenemos derecho a voto, decidimos si esa constitución nos parece correcta, si refleja nuestro pensamiento, nuestros deseos, lo que el delegado prometió o no, o la rechazamos. Y decidimos si corresponde a la nueva institucionalidad política, económica y jurídica de nuestro país. Ese paso 3 va a ser el último que van a tratar de entrampar o tergiversar. Por ejemplo, en Islandia, el 2008 hubo una crisis económica mundial, recordarán ustedes, que los bancos estuvieron en peligro de quebrar, el famoso crash económico, ¿verdad? Las inmobiliarias, las burbujas. ¿Qué pasó? Los bancos estaban quebrando y la mayoría de los países del mundo hicieron lo que hizo nuestra presidenta, que fue, sin preguntarle a nadie, sacar el billetito nuestro, ¿no? Nuestros impuestos, y regalárselo a los bancos para que no quebraran. Nada más y nada menos que más o menos 600.000 millones de pesos, que lo repartió entre Banco Estado, Santander, Citibank, Banco de Chile, etc. Bueno, esa situación ocurrió en casi todos los países sin preguntarle a sus ciudadanos, pero en Islandia los ciudadanos estaban muy atentos y ya sabían de eso. Salieron a la calle, se tomaron las calles durante meses e impidieron, el único país que impidió que su gobierno desembolsara sus impuestos para salvar a los bancos. Sí, recuerdo carteles que la crisis la paguen los ricos, nosotros no pagamos la crisis, el pueblo islandés se organizó tremendamente. Maravilloso. ¿Pero se organizó en asamblea constituyente? Ahí vamos. ¿Qué pasa?
bueno, lograron a todo esto impedir que le dieran el dinero a los bancos y fue el primer país donde todos los bancos quebraron. Y el miedo que habían metido de que iba a quedar la embarrada, no pasó nada. Islandia siguió funcionando. Entonces, ¿qué pasa? Junto con eso, ellos también sabían que lo que permitía este saqueo de sus riquezas y entregársela a los bancos era su constitución política. Por lo tanto, en paralelo a eso, exigieron asamblea constituyente. ¿Suena parecido a lo nuestro? Bueno, no solo a nosotros, sino a la mayoría de los países del mundo. Entonces, presionaron, hasta que lograron la convocatoria de asamblea constituyente, se eligieron democráticamente los asambleístas, se cumplieron los 2 primeros pasos, pero lamentablemente no lograron ver la trampa que iba al final. ¿Cuál fue la trampa? De que el texto maravilloso que generó ese proceso democrático de asamblea constituyente, muy interesante de estudiar, finalmente, en vez de devolvérselo al soberano, al constituyente originario, que es el pueblo, se lo entregan al Congreso y le piden, por favor, que lo revisen. ¿Qué crees tú, Bruno, que pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó? Lo recortaron, sacaron algunos párrafos, lo acomodaron a su conveniencia y lo terminaron aprobando, ¿no? Ni siquiera, aún lo están revisando, desde el 2011. Entonces, son estrategias tácticas, ¿para qué? Para impedir la asamblea constituyente hasta el final. Entonces va a venir una trampa tras otra. No es una, el Congreso Constituyente no es la única. Va a venir una tras otra. Un dedo en el ojo, o como dice el humorista filósofo argentino, un dick in the eye tras otro, que van a tratar de meternos. Matías, ¿qué llamado le haces tú a las distintas personas y ciudadanos que hoy día están participando activamente en distintos cabildos o asambleas, ¿no es cierto?, que se han dado a lo largo del territorio? ¿Cuál es el llamado que les hace a ellos? ¿Cuál es la invitación? Porque yo veo que existe la preocupación en muchos vecinos, compañeros, ciudadanos con los que he conversado, que dicen, bueno, ¿a dónde va a ir a parar toda esta participación que yo estoy ejerciendo aquí? ¿En qué se va a transformar? Bien. Bueno, el llamado más importante, como lo dijo Rousseau en 1762, para que una democracia realmente cumpla lo que promete, el pueblo debe estar informado. Entonces, esta información tan sencilla tiene que llegar a la totalidad de la población. Es muy sencilla, en un minuto se puede explicar y tiene que llegar porque es la única forma de evitar las trampas. Puede que seamos 3 millones en la calle mañana, pero si no tenemos claro esto, aunque seamos 3 millones en Islandia, era el 100% del país en la calle. Mati, a ver, mira, hagamos un ejercicio porque esta conversación igual ha sido amplia, yo creo que vamos cerca de los 30, 25 minutos de transmisión. Muchas personas mirando y muy interesadas. Sí, qué bueno. Qué bueno, después vamos para que nos puedas leer algunos comentarios y quizás preguntas y puedas responder más. Pero te invito a que hagamos el siguiente ejercicio. Así alguien puede descargar nuestros videos de Facebook, porque nosotros trabajamos con Creative Commons. Usted puede difundir, replicar, subtitular, hacer lo que quiera con este video. Pero como es más largo y para que se viralice más rápido, te voy a dar el micrófono y tú trata en 1 minuto de explicar las 3 trampas que hemos conversado en este tiempo. ¿Te parece el desafío? Ya, lo toma. Cronómetro en mano, por favor. Vamos a ver. Bueno, chilenas y chilenos, es un momento histórico y el camino a la Asamblea Constituyente está ya trazado. Eso viene y nadie va a poder detenerlo. Pero van a haber ciertas trampas que van a tratar de infundirnos una tras otra para impedir que se concrete, primero que se concrete la Asamblea Constituyente y después que esté funcionando, impedir que el pueblo soberano apruebe su nueva Constitución. ¿Cuáles son los 3 pasos fundamentales para evitar todas esas trampas? Paso 1. Referéndum convocante o plebiscito convocante. Debe convocarse a votación popular, es decir, que nosotros decidamos en las urnas si queremos o no seguir con la Constitución actual y convocar a una asamblea constituyente. Si ese paso se viola, el fraude es seguro. Van a imponer otro sistema de redacción que va a terminar haciendo igual o peor que lo anterior, la nueva Constitución. Paso 2. Elecciones libres e igualitarias de los asambleístas constituyentes. La Asamblea Constituyente solo puede ser conformada por delegados electos por el pueblo. Hay un personaje en nuestra historia que lo dijo clarito, muy polémico, pero lo voy a citar. Bernardo O'Higgins, 1819, 200 años, dijo: una verdadera constitución es el fruto de un cuerpo de delegados electos por el pueblo que someten dicho texto a referéndum popular.
Cierro comillas. 200 años han pasado y no se ha cumplido. Bueno, ese paso que nos advirtió él hace 200 años debe defenderse. Paso 3. Referéndum aprobatorio. El único soberano es el pueblo y el constituyente es el pueblo. Por lo tanto, la decisión final de aprobación o desaprobación se debe someter a los ciudadanos. La Asamblea Constituyente no delibera, no aprueba ni desaprueba, no es soberana, solo es un instrumento de proposición. Nosotros decidimos al final. Este paso es fundamental y si es violado, la trampa es segura. Cumpliendo estos 3 pasos, estaremos mucho más seguros de que contaremos al fin, después de 40 y tantos años, con una constitución hecha por nosotros que nos beneficia a la mayoría y no a unos pocos dueños del poder económico nacional y transnacional. Muy bien, lo ha dicho pero perfecto. Así que ya saben todas las personas que están viendo esta recoger las palabras de Matías, llevarlas a los espacios de discusión territoriales, a sus asambleas, llamémoslo que son una especie de asambleas constituyentes estas ya, ¿o no? No quieren ser reconocidas como tal, pero el pueblo ya se ha reunido y está trazando un camino, está discutiendo cómo quiere que sea la educación para su país en los siguientes 20 años, cómo queremos que sea el tema del agua, si vamos a hacer que el agua sea garantizada como un derecho público. Y eso te quiero preguntar, Matías. Esto está por verse, porque va a ser un proceso de participación largo, de muchos debates del pueblo chileno, pero ¿cuáles son los principales cambios, a tu parecer, que debiese tener esta Constitución? Y la gente se lo pregunta, ¿para qué vamos a cambiar la Constitución? ¿Qué es lo malo que tiene la actual Constitución? ¿Qué es lo que debe ser modificado? Bueno, más que yo decir cuál es casi el programa político que tiene la Constitución, no me corresponde a mí ese rol, pero sí puedo aclarar cuáles son las causas por las cuales hay que cambiarla. Más allá de que haya sido un plebiscito fraudulento el que la aprobó, más allá de que fue la Junta Militar que la impuso a sangre y fuego y que en realidad no es una Constitución sino un decreto militar, más allá del origen antidemocrático, la Constitución es la que resguarda, como dije, protege, sostiene y sustenta todos los grandes abusos que hemos vivido los últimos 40 años. Si usted ha sufrido porque el endeudamiento, porque el sistema educativo es malo, porque la salud es mala, porque las AFP son malas, todo está ligado a alguno de los artículos o numerales establecidos en la Constitución. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos obtener recursos para poder financiar una educación gratuita más amplia, de calidad, hasta llegar a universitario, como suele ser en el mundo, y quisiéramos crear una empresa estatal que pueda tener buena rentabilidad, por ejemplo, una empresa que manufacture nuestro cobre y que no tendremos que comprar el cobre que nosotros producimos, casi la mitad del cobre del mundo, a China, etcétera. Si quisiéramos nosotros crear esa empresa, no podríamos, porque el artículo 19, numeral 2021, lo prohíbe. Es decir, la Constitución permite vender nuestras empresas estratégicas, pero prohíbe crear nuevas empresas nacionales, estatales. Y así, cada Constitución amarra y bien amarra los distintos abusos que existen. Craso horror. Bueno, estamos en vivo, yo me voy a mover aquí un poquito, pero me voy a mover justamente para que nuestro colega Sebastián nos pueda leer un poquito, si es posible, los comentarios que han estado apareciendo durante esta transmisión. Claro. Dice, bueno, muchos agradecen la explicación, señalan que es muy clara, ya piden que este video quede puesto en nuestras redes sociales, así va a ser, desde ahí lo pueden compartir y seguir comentando, por supuesto. Por ahí una señorita pidió el Instagram de Matías también, pero poniéndonos serio ahí puedes revisar Matías después. Dice aquí Patricia Rivera, dice, este señor podría escribir negro sobre blanco lo que dijo, sería más responsable y más serio, dando un sitio de internet donde poder descargar el documento informativo. Una sugerencia, pasar esto al papel, digamos. ¿Ya? Otro Jorge aquí señala, bueno, es una demanda del pueblo también, que dice que una asamblea constituyente soberana, y esto es Jorge Arruqui, una asamblea constituyente soberana y fundacional tiene que ser impuesta tras sacar a Piñera del gobierno. La asamblea constituyente tiene que ser implantada por la clase obrera organizada y no organizada, con delegados elegidos irrevocables.
no puede ser promovida por el Ejecutivo ni por los parlamentarios, porque la Asamblea Constituyente, para funcionar, revoca todos los cargos ejecutivos y parlamentarios. Ya proponen temarios, debaten y ejecutan lo votado soberanamente con el apoyo de la inmensa mayoría de los explotados y el pueblo. Eso serviría para nacionalizar empresas, nacionalización del comercio. Eso es lo que sea. Quizá importante que Matías se exprese en relación a... Sí. Mira, te quiero consultar eso porque es una perspectiva que yo la he escuchado antes. Ajá. Si el Ejecutivo finalmente nunca va a estar abierto a llamar a este plebiscito, que es el punto 1, ¿está en derecho el pueblo a autoconvocarse en la forma de asamblea constituyente? Excelente pregunta, y tenía pensado pedirte un minuto para explicar esta parte. Porque hay otra mentira dando vuelta desde hace mucho tiempo, y cuando digo desde hace mucho tiempo, quizás son cientos de años, en cuanto a la cultura jurídica de este país en particular, en donde es muy dogmática, y suele haber un miedo brutal a siquiera decir que es posible violar la Constitución para convocar a una constituyente. Y sucede que eso es una mentira. Casi la totalidad de las asambleas constituyentes que se han convocado en el mundo han tenido que pasar por sobre la Constitución anterior. Es lo normal. ¿Por qué? Porque, como dijo el primer constitucionalista del mundo, Emmanuel Sieyès, en la Revolución Francesa, que era un curita, que era un asambleísta, que escribió un folletito, pero que fue el sustento del constitucionalismo democrático que se enseña en todas las universidades del mundo, incluyendo a los miembros del Tribunal Constitucional. Él dice, muy simple, el poder constituyente reside única y exclusivamente en el pueblo soberano, y nada está por sobre él, ni la Constitución previa, ni las autoridades existente. Ningún poder constituido está por sobre el poder constituyente. Por lo tanto, si el poder constituyente, es decir, el pueblo soberano, quiere convocar a una constituyente, nada puede limitar ese poder constituyente. Y voy a citar un ejemplo. Colombia, 1990. Presidente de derecha, Gaviria, similar a Piñera. Tribunal Constitucional, que tiene otro nombre allá que no recuerdo, conservador. Sin embargo, y un detalle muy importante, nuestra Constitución omite la constituyente, por eso dicen que no se puede hacer, o no tiene el derecho a plebiscito, por lo tanto dicen que no se puede hacer. La Constitución de Colombia, en ese tiempo, era la misma de 1886. Era arcaica y era peor que la nuestra. Sí, señores, han habido constituciones peores que la nuestra. Pero esa Constitución tenía un artículo que rezaba así: queda prohibido cambiar la Constitución por ningún otro mecanismo que no sea el Congreso Nacional, explícitamente prohibiendo una asamblea constituyente. Sin embargo, fruto de la presión popular, que la constituyente se había estado pidiendo en los años 80, hay una explosión social en el 90, y estudiantes secundarios, primero, después los universitarios, después los profesores, después la sociedad toda, exigen asamblea constituyente. ¿Qué pasa? No es que haya que repetir el mismo método. Se les ocurre una brillante idea, que es invitar a la ciudadanía a una papeleta extra en las próximas elecciones. Sí, claro. Se conoce el caso, pero no se conoce la importancia en este punto. No había Instagram, ni Facebook, ni redes sociales. Sin embargo, de los 2.800.000 votantes, 2 millones llegaron con la papeleta. Sí, señores, 2 millones. No pueden decir que fue solo a la izquierda, no pueden decir que fueron solamente los pobres o los ricos. La sociedad casi completa llegó con la papeleta, y junto con el voto de su candidato, o pal que lee lo que hayan puesto en el voto, o nulo, agregaron la papeleta que decía Asamblea Constituyente. Bueno, como ven, ejemplos hay varios, y como ha explicado Matías, el poder constituyente reside en el pueblo organizado, y no hay nada sobre ello. Pero ¿qué es lo más importante, Bruno? Lo va a señalar. Mira, no, yo quería comentar nada más para que tú lo digas, que no funciona en el mundo que escriba cómo terminar con la Constitución vigente. Ninguna lo señala. Entonces el pueblo tiene que darse el mecanismo para... Sí, entonces el punto del que iba, que es crucial, porque es la primera trampa que nos pusieron desde el año 89, que no podemos ser constituyentes porque no lo contempla. Entonces, de 2.800.000, 2 millones llegaron con la papeleta. ¿Qué pasó? El presidente trató de hacerse el leso, como obviamente ocurriría acá,
si por ejemplo prosperara esta iniciativa de los plebiscitos comunales, El 7 de diciembre. claro, si lográramos que las 350 y tantas comunas hicieran un plebiscito, sea convocado por el alcalde o por firmas de sus ciudadanos, ojo, que si tu alcalde no quiere, tú puedes recolectar firmas. Allá, ¿qué pasó? El presidente se hizo el leso, pero el Tribunal Constitucional conservador, pero abogado a final de cuentas, por lo tanto, tiene un respeto por su formación y el conocimiento básico del constitucionalismo, decretó lo siguiente, abro comillas, al fallo del Tribunal Constitucional de Colombia. Dijo, el soberano ha hablado. El poder constituyente primario, que es el pueblo, se ha pronunciado. Debe convocarse un referéndum convocante para una asamblea constituyente. El Tribunal Constitucional violando la Constitución, porque eso es natural y normal en cualquier pueblo del mundo desde la Revolución Francesa en adelante. Gracias, Matías. Antes de ir despidiendo esta transmisión, y para quien decía un texto, tú, Matías, aquí abriste, si puedes mostrar, Matías ha escrito en la última edición del Ciudadano, que lo pueden buscar. El auditor preguntaba dónde poder leer, el auditor preguntaba dónde había un texto, ¿no? Y bueno, el Ciudadano de esta semana, puedes encontrarlo tú en los kioscos, ahí está el artículo que publicaron de mi autoría, donde está resumido lo que acabamos de conversar. Pueden copiarlo, fotocopiarlo, lo que sea, no sé si estará también en digital para que lo puedan retuitear o mandar, y ahí está en resumen lo que se habló el día de hoy. Sí, bueno, prontamente lo vamos a subir a la web. Les invitamos una vez más a que compartan esta transmisión. Esperamos, Matías, que luego de esta entrevista, que ha estado muy interesante, yo he disfrutado mucho de escucharte, me has informado, has entregado puntos claves para la conversación y para el debate. Yo espero que otros medios de comunicación te inviten, espero verte por TVN, por CNN, por Canal 13, y que te den la tribuna, porque eres sin duda un joven brillante y que tiene las cosas muy claras respecto de cómo llevar adelante este proceso constituyente. Gracias por tu tiempo. Puedes hacer el llamado que quieras. Despidiéndome de ustedes y del diario que siempre se ha dedicado a difundir lo que otros no difunden, hago el llamado, y lo hago directamente, porque somos una comunidad que quiere lograr esto, ¿no? A quienes tengan alguna posibilidad de conseguir espacio en medios de comunicación, que en estos 13 años de lucha siempre ha sido excluida esta información y jamás se ha logrado lo que tú dijiste, no porque no tengamos la trayectoria o la información que necesita el pueblo, sino porque deliberadamente cualquiera que quiera decir esto es excluido de los medios de comunicación. Bueno, quien tenga la chance de conseguir una entrevista en cualquier medio de comunicación, háganosla llegar, porque hace falta para llegar a millones de personas y que no seamos engañados. Gracias, Matías.